La neta es que en ese tiempo yo andaba trayendo una Ford F-150, de esas cuadradas, modelo 90 y algo, que la verdad ya pedía a gritos que la dejara morir en paz. Pero pues uno es necio, y la necesidad es cabrona, así que ahí andaba yo, haciendo fletes en la zona de Ecatepec. Y a veces bajaba hasta la Ciudad de México si la chamba pagaba la gasolina, que ya ves que traga como si no hubiera un mañana. Vivíamos en una casa rentada por Jardines de Morelos, mi esposa Elena, el Santi que apenas iba a cumplir los 6 años, y yo. La casa estaba bien para lo que pagábamos, pero tenía esa humedad que se te mete en los huesos y no se quita ni con 3 cobijas encima. El pedo empezó no por nada paranormal ni esas madres que cuenta la gente en la tele, sino por mi espalda. De tanto cargar refrigeradores, estufas y cajas de los que se mudaban, traía las lumbares deshechas. Y el colchón que teníamos, no manches, era una vergüenza. Se le sentían los resortes. Tenía un pozo en medio donde los dos terminábamos rodando en la noche, chocando uno con el otro. Elena se levantaba de malas, yo amanecía torcido. Y la neta el dinero no daba para ir a Coppel o a Electra a sacar uno nuevo, porque ya debíamos la licuadora y no sé qué tanta madre más. Total que un martes, me acuerdo clarito que era martes porque es el día que no circula la camioneta y me toca andar a pie o en combi viendo pendientes, pasé por una calle allá por Ciudad Azteca, de esas cerradas donde las casas son todas iguales, chiquitas, de interés social, pero ya viejas. Vi un letrero pegado con cinta canela en un portón negro. Se venden muebles por mudanza. Y pues, la curiosidad. Toqué el timbre. Salió un señor, ya grande, medio calvo, con una camisa de esas de cuadros que se veían como percudidas, pero no de mugre, sino de viejas. Se le notaba la urgencia en la cara. No sé explicarlo, como cuando tienes un problema atorado en la garganta y quieres escupirlo rápido. Me dejó pasar al patio. Tenía varias cosas. Un comedor que se veía bueno, unas sillas, y recargado en la pared, bajo un techito de lámina para que no le diera el sol directo, estaba el colchón. Era un king size. Nosotros teníamos matrimonial, pero pensé, chingue su madre, a ver si cabe. Se veía impecable, blanco, de esos que tienen como una colchoneta extra arriba, pillow top, creo que le dicen. La marca era buena, de esas caras. Me acerqué a verlo y, la neta, lo toqué, lo apachurré con la mano. Estaba firme, no olía a orines, no olía a humedad, no tenía manchas amarillas de esas que le salen con el sudor. ¿Cuánto pide, jefe?, le pregunté, pensando que me iba a decir unos 3,000 o 4,000 pesos. El señor ni me miró a los ojos. Se quedó viendo hacia la ventana de la casa como distraído. Dame 500 y llévatelo ahorita. Me saqué de onda. ¿500? Pues ¿qué tiene? ¿Está roto o qué? No, no tiene nada, me dijo rápido, ya medio nervioso frotándose las manos. Es que me voy a ir a vivir con mi hija a Querétaro y no me cabe nada. Ya vendí casi todo, solo me estorba eso. Ya no sirve para mí, está muy grande. Yo, pendejo al fin, vi la oportunidad. Traía 600 pesos en la bolsa que eran para el gas y unas cosas del mandado. Pero pensé que Elena se iba a poner feliz si llegaba con un colchón de rico por 500 varos. Le dije que sí. El problema era cómo chingados me lo llevaba si no traía la camioneta. Le tuve que hablar al Ranas, un compa que vive cerca y tiene una estaquitas, para que me hiciera el paro. Me cobró 200 por el viaje, así que el chiste me salió en 700. Cuando lo subimos a la estaquitas, noté algo raro. Pesaba un chingo, pero un chingo en serio. Digo, yo cargo muebles diario, sé lo que pesa un colchón king size. Este se sentía como si tuviera plomo adentro, o como si la esponja estuviera mojada, pero estaba seco. El Ranas hasta me dijo, ¿qué pedo, güey? ¿Trae lingotes de oro o qué? Nos reímos, lo amarramos bien y nos fuimos. El señor ni adiós nos dijo. En cuanto sacamos el colchón cerró el portón y escuché que le echaba llave. Llegar a la casa y meterlo fue otro pedo. Tuvimos que quitar la puerta de la recámara porque no pasaba. Elena cuando lo vio puso cara de duda, porque pues usado es usado, ¿no? Pero cuando vio la marca y se sentó, se le cambió la cara. No mames, Beto, está re suave, me dijo saltando un poquito. ¿Seguro que no tiene chinches? No, hombre, lo revisé bien.
Era de un viejito que se va de la ciudad. Esa primera noche, pusimos sábanas limpias. Tuvimos que usar 2 sábanas matrimoniales atravesadas porque no teníamos de ese tamaño. Nos acostamos. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner, pues, rara. No de miedo de gritar, sino incómoda. Al principio, todo bien. Pero como a la hora, cuando ya estaba yo agarrando el sueño, sentí que el colchón se sumía. Pero no se sumía normal, como cuando te acomodas. Se sumía como si alguien se hubiera sentado en la orilla, a la altura de mis pies. Abrí los ojos, medio dormido, y no vi nada. Pensé que era Elena moviéndose, pero ella estaba roncando despacito del otro lado. Me volví a acomodar. La sensación era de pesadez. No sé si les ha pasado que el aire se siente denso, como cuando va a llover muy fuerte y te duele la cabeza. Así se sentía el cuarto. Me costó un huevo dormirme. Y cuando por fin me dormí, soñé. No fue una pesadilla de monstruos. Soñé que estaba en un cuarto que no conocía. Las paredes tenían un papel tapiz de florecitas viejas, como color café o amarillento, ya medio despegado de las esquinas. Había una ventana alta con una cortina de encaje gris de tanto polvo. Y olía. En el sueño podía oler. Olía a medicina, a Vic Vaporub, pero mezclado con algo echado a perder, como carne que dejaste afuera del refri 2 días. En el sueño, yo estaba acostado en la cama, sin poder moverme, y en la esquina del cuarto, donde daba la sombra de un ropero, había alguien. Un hombre. Estaba de espaldas. Solo veía su espalda ancha, con una camiseta blanca de tirantes. Y yo sabía, en el sueño, que él estaba enojado porque yo estaba ahí. Desperté sudando frío, con el corazón a 1000. Eran las 3:40 de la mañana. Elena estaba dormida, pero se movía mucho, como inquieta. Me levanté a tomar agua y sentí un alivio cabrón al salir de la recámara. Como si allá adentro hubiera una presión que me aplastara y afuera pudiera respirar. Pasaron 3-4 días. Lo mismo. La sensación de que alguien se sentaba en la cama. A veces a los pies, a veces sentía como si se recargaran justo en el espacio que quedaba entre mi esposa y yo. Se hacía un valle en el colchón. Yo metía la mano tanteando a ver si había algo. Un resorte roto, lo que fuera. Pero la tela estaba estirada, aunque mi cuerpo sentía el desnivel. Como al 5.º día, Elena me dice en el desayuno, con unas ojeras que le llegaban a la boca: «Oye, Beto, ¿no has sentido raro el cuarto?» Me hice pendejo, no quería asustarla. «¿Raro cómo? ¿Hace calor o qué?» «No, es que he tenido unos sueños bien feos, siempre es el mismo». Se me heló la sangre, te lo juro. Dejé la taza de café en la mesa. «¿Qué sueñas?» «Sueño con una casa que no es esta. Tiene un papel tapiz horrible, como de flores viejas, y hay un señor en la esquina». «¿De espaldas?», se me salió preguntar antes de que pudiera morderme la lengua. Elena abrió los ojos grandotes. «Sí, ¿tú también?» No, es que... seguro es por la tele. Vimos esa película el otro día». Traté de componerla, pero ya sabía que valía madre. Esa noche, el Santi, mi hijo, se pasó a nuestra cama porque tuvo miedo. A veces lo hace, no hay bronca. Lo pusimos en medio. A eso de las 2 de la mañana, el niño empieza a llorar y a manotear dormido. No, quítate, gritaba. Lo despertamos y estaba empapado en sudor. Nos dijo: «El señor feo no me deja dormir, me empuja». Le pregunté cuál señor. «El que está parado ahí». Y señaló la esquina del cuarto, justo donde habíamos puesto el ropero nuestro. No había nadie, obvio, pero el aire estaba helado en esa esquina, helado de verdad, no de corriente de aire. Ahí sí dije: «Ya estuvo. Esto no es normal». «¿Pero qué haces?» ¿Tiras el colchón que te costó lana y que aparte es comodísimo físicamente aunque te cague la mente? Uno trata de buscarle la lógica. Son chinches, pensé. A lo mejor tiene algún bicho que nos pica y nos hace alucinar, o la madre. Compré insecticida, levantamos el colchón, lo aspiramos. Nada. Estaba limpio por fuera. Pero entonces,
Al voltearlo para revisar la base, vi algo que no había visto el primer día porque lo pusimos de noche y con la prisa. Por la parte de abajo, en la tela que cubre los resortes, había una mancha, grande, como del tamaño de una sandía. Era color óxido, café oscuro, casi negro en el centro. No era una mancha de café ni de refresco. Tenía bordes irregulares. Elena la vio y se tapó la boca. Eso parece sangre vieja, Beto. No digas mamadas. Ha de ser óxido de los resortes, le dije. Pero yo sabía que no era óxido. El óxido no huele así. Acerqué la nariz. Olía dulce. Un olor dulzón, empalagoso, que me revolvió el estómago. Ese fin de semana me tocó hacer un flete cerca de donde compré el colchón. No iba a ir, pero la curiosidad me estaba comiendo. Fui a la calle esa, la cerrada. Toqué en la casa del señor. Nadie abrió. El letrero de "se vende" ya no estaba. Había una señora barriendo la banqueta en la casa de al lado. De esas señoras mitoteras que saben todo lo que pasa en la cuadra. «Buenas tardes, jefa», le dije. «¿No sabe si está el señor de aquí? Es que le compré un mueble y se me olvidó una pieza». La señora se recargó en la escoba y me miró con cara de «pobre pendejo». «Uy, joven. Don Gustavo ya se fue. Entregó la casa antier. Se fue huyendo, casi. ¿Ah, sí? Me dijo que se iba con su hija». «Pues sí, eso dijo. Pero la verdad es que desde que pasó lo de su hermano no aguantaba estar ahí. Ahí sentí el bajón en el estómago». «¿Qué le pasó a su hermano?». La señora bajó la voz, como si el chisme fuera sagrado. Pues ahí vivían los dos, ya viejos, solteros. El hermano, don Toño, se enfermó feo. Le dio no sé qué cosa en los pulmones. Dice don Gustavo que una noche se acostó y ya no amaneció. Pero la cosa es que don Gustavo se había ido de viaje a ver a la hija esa semana. Y don Toño se murió solo. Ahí se quedó. La señora hizo una mueca de asco, pues ahí se quedó en su cama como 5 días, hasta que regresó el hermano y lo encontró. Dicen que con el calor que hizo esa semana, imagínese, tuvieron que tirar casi todo, pero el colchón ese dicen que lo lavaron y lo andaba vendiendo. ¿A poco usted lo compró? No le contesté. Me subí a la camioneta y sentí que traía 100 pies caminando por la espalda. Me fui a la casa manejando hecho la madre. Llegué y le dije a Elena, «Saca las sábanas, esa madre se va ahorita mismo». «¿Qué pasó?». «No preguntes, ayúdame». Lo arrastramos. Pesaba más que nunca. Te juro por mi jefa que pesaba el doble. Se atoraba en la puerta, se atoraba en el pasillo. Sentía que el colchón se agarraba de los marcos de las puertas. Sudamos como puercos para sacarlo a la banqueta. Lo dejamos ahí recargado en un poste de luz, lejos de la entrada. Esa noche dormimos en el suelo, con unas cobijas. Dormimos de maravilla, sin sueños, sin peso, sin nada. Al día siguiente pasó el camión de la basura. Yo salí corriendo con 20 pesos para darles de propina y que se lo llevaran. Los de la basura en Ecatepec se llevan lo que sea si les das para el chesco. El chavo del camión se bajó, agarró el colchón de una esquina y lo soltó luego. «No, jefe, esto no me lo llevo». «¿Por qué no, carnal? Te doy 50 varos. No es por la lana, es que huele a muerto». «¿Qué va a oler a muerto? No mames, está limpio». «Acérquese», me dijo el chavo retándome. Me acerqué. Y sí, ya no olía a Vaporub ni a perfume viejo. Olía a carne podrida, fuerte, penetrante. De la mancha esa de abajo parecía que escurría algo, aunque estaba seco. «Aparte, mire», dijo el chavo señalando el costado. «Está lleno de gusanos por dentro». Le pegué un manotazo a la tela y sonó como si tuviera arroz adentro. Pero no era arroz. Se escuchaba el bullir. «No, jefe, ahí déjelo. Eso tírelo usted en un baldío o a ver qué hace. Yo no subo eso al camión. Me apesta toda la ruta». Se fueron. El colchón se quedó ahí. Lo peor es que no tenía cómo moverlo yo solo otra vez. Y el ranas no me contestaba el teléfono. Pasaron los días. El colchón seguía en la banqueta. Los perros callejeros se acercaban, lo olían y empezaban a ladrarle como locos, con el pelo del lomo erizado, pero ninguno se le meaba.
Le daban la vuelta. La gente cruzaba la calle para no pasar junto a él. Una tarde, salí a fumar un cigarro. Ya estaba oscureciendo. Volteé a ver el colchón, y te juro, por lo más sagrado, que vi que la tela se hundía. Se hundía lentamente, como si alguien se estuviera acostando en él. Se marcó la forma de un cuerpo, pesado. Y luego, poco a poco, la forma de una cabeza en la parte de la almohada. Me metí corriendo y cerré con doble llave. Estuvo ahí 2 semanas. 2 semanas donde la casa, aunque el colchón estaba afuera, se sentía gris. Se sentía triste. Nos peleábamos por cualquier pendejada. El dinero dejó de fluir. Se me descompuso la camioneta. Un día amaneció y ya no estaba. No sé quién se lo llevó. Quizá algún pepenador, quizá otros de la basura que sí quisieron la lana, o quizá alguien más que lo vio bueno y se lo llevó a su casa. A veces voy por la calle, veo gente cargando colchones usados en los techos de los bochos o en camionetas de mudanza, y me da un escalofrío. Pienso en la familia que se lo llevó. Pienso si ahora ellos sueñan con el cuarto de papel tapiz de flores y el hombre de espaldas. En ese tiempo yo vivía en Matehuala, acá en San Luis Potosí. Me había regresado de la capital porque la renta allá estaba imposible y, la verdad, había tronado con mi novio de años y no quería estar sola en un depa vacío. Me vine a la casa que era de mi abuela, que en paz descanse. Una casa vieja, de esas de techos altísimos que siempre están frías, aunque afuera esté cayendo el sol a plomo. Yo trabajaba en una refaccionaria, llevando el inventario. Un trabajo X, aburrido. Me pasaba el día contando filtros de aceite y balatas, llenando hojas de Excel y peleándome con los proveedores que nunca mandaban lo que pedíamos. Rutina pura. Llegaba a la casa en la tarde, me hacía de cenar cualquier cosa, veía la tele un rato y a dormir. Así pasaron como 6 meses. Todo tranquilo, todo normal, hasta que un fin de semana vino mi mamá a visitarme. Ella vive en Saltillo, así que no nos vemos tan seguido. Llegó un sábado temprano, bajándose del camión con 2 bolsas enormes de mandado y una cara de cansancio que, híjole, me preocupó. Mi mamá siempre ha sido una mujer fuerte, de esas entronas que no se quejan, pero ese día se veía gris. Literal, la piel se le veía como ceniza, ojeras marcadas, los hombros caídos. Le pregunté qué tenía y me dijo que nada, que el viaje, que la presión, lo de siempre. Comimos, platicamos de la familia, de quién se casó, de quién se divorció, puro chisme de pueblo. Y ya cuando se estaba haciendo de noche, cuando ya se iba a ir a acostar al cuarto de visitas, sacó de su bolsa de mano una cajita. Era una caja de metal, vieja, de esas donde antes venían los chocolates o las pastillas finas, toda despintada y oxidada de las orillas. Me la puso en la mesa de la cocina, así, sin decir nada. Nomás la empujó con el dedo hacia mí. «Tenla», me dijo. Su voz sonó rasposa. «¿Qué es?», le pregunté pensando que eran aretes o alguna joya de la abuela. «Es el rosario. Ya te toca». Yo me quedé viendo la caja. Sabía de qué rosario hablaba, pero nunca lo había visto de cerca. En mi familia, las mujeres somos raras con la religión. No somos de ir a misa cada domingo, pero hay santos en todas las casas. Pero ese rosario era como un mito. Sabía que había pasado de mi bisabuela Otilia a mi abuela y luego a mi mamá. Pero nunca vi a mi mamá rezando con él. Nunca lo vi colgado en la cabecera de su cama. Abrí la caja. Olía a encierro, a madera vieja y a algo metálico, como a sangre seca o monedas viejas, no sé explicarlo. Ahí estaba. No era bonito, para nada. Las cuentas eran de una madera oscura, casi negra, y no eran bolitas perfectas, eran como toscas, talladas a mano pero sin cuidado, como con prisa. Y los nudos entre cada cuenta estaban apretados, durísimos. La cruz no tenía a Cristo. Era pura madera, lisa, pesada. Lo agarré y, te lo juro, sentí un peso absurdo. No pesaba como un collar. Pesaba como si estuviera agarrando una piedra de río. ¿Y yo para qué quiero esto, amá?, le dije medio riéndome. Si ni rezo. No es para que reces, me contestó ella. Y ahí fue cuando me dio el primer escalofrío.
Me miró a los ojos y vi alivio. Vi que ella se sentía ligera de repente. Es para que lo guardes. No lo pierdas, no lo regales. Y por lo que más quieras, Sofía, no intentes usarlo. Nomás tenlo ahí. Se fue a dormir y me dejó ahí en la cocina, con la caja abierta y ese olor raro llenando el aire. Cerré la caja, la metí en el cajón de los cubiertos que nunca usaba y me fui a mi cuarto. Esa noche dormí fatal. Soñé que caminaba por un camino de terracería interminable, cargando un costal en la espalda que cada vez pesaba más, y escuchaba a alguien llorando muy lejos, pero no podía voltear. Mi mamá se fue al día siguiente. Se veía renovada. Te juro que se quitó 10 años de encima. Se fue feliz, cantando. Y yo me quedé con la caja. Al principio no pasó nada grave. Lo típico. Se fundían los focos de la cocina más seguido de lo normal. Se escuchaban ruidos en el techo, como si alguien arrastrara muebles. Pero pues es una casa vieja. Las vigas truenan. Los gatos se meten. No le di importancia. Yo seguía con mi vida, mis balatas, mis facturas. Pero a las 2 semanas empecé a sentir la opresión en el pecho. No era dolor. Era como si trajera un corsé muy apretado. Me faltaba el aire. Estaba en el trabajo y de repente tenía que salir a la banqueta a boquear como pez, porque sentía que me ahogaba. Fui al médico del seguro. Me hicieron electros. Me checaron la presión. Todo bien. Es estrés, muchacha, me dijo el doctor. Tómate unas vitaminas. Duerme más. Pues ¿cuál dormir? El insomnio se puso perro. Me acostaba y sentía que la cama se hundía, pero no de mi lado, sino como si alguien se sentara a la orilla. Cerraba los ojos y veía formas. No monstruos, no fantasmas de sábana. Veía manos. Manos viejas, llenas de tierra, tratando de desatar nudos. Y escuchaba un murmullo, un rezo, pero no entendía las palabras. Era un rezo rápido, atropellado, como cuando alguien tiene mucha prisa o mucho miedo. Una noche, harta de no dormir y pensando que a lo mejor sí necesitaba algo de paz espiritual o qué sé yo, me acordé del maldito rosario. Dije, bueno, igual y si lo pongo en la cabecera o si rezo un Ave María, se me quita esta ansiedad. ¡Qué estúpida! Fui a la cocina, saqué la caja del cajón. El metal estaba helado. Me la llevé al cuarto. Me senté en la cama, saqué el rosario. En cuanto me lo puse en las manos, el aire del cuarto cambió. Se puso denso, pesado. Se me taparon los oídos, como cuando bajas la sierra muy rápido. Sentí un asco profundo, unas ganas de vomitar bilis. Pero lo peor fue la tristeza. No era mi tristeza. Era una desesperación negra, absoluta. De esas que te dan ganas de abrirte las venas porque no ves salida. Intenté persignarme. En el nombre del Padre, no pude. La mano se me quedó tiesa. El brazo me pesaba a horrores. Y el rosario empezó a calentarse. No a quemar, pero sí a ponerse tibio, como si tuviera sangre adentro, como si estuviera vivo. Lo solté en la cama y me alejé gateando hasta la pared. Me quedé ahí, hecha bola, temblando, viendo ese montón de madera negra sobre mi colcha blanca. Y te juro, por mi vida, que vi cómo se acomodaba. No es que caminara, es que se asentó, como una víbora que se enrosca para dormir. Al día siguiente agarré la caja, metí la porquería esa y la aventé al fondo del closet, debajo de unas cobijas viejas. Pero la sensación no se me quitó. Decidí ir a ver a mi tía Chelo. Ella vive en un rancho cerca de Vanegas. Es la hermana mayor de mi abuela, la única que queda viva de esa generación. Tiene como 90 años, pero está lúcida la vieja. Es de esas señoras de rancho que saben curar de espanto y te soban el empacho, pero no es bruja ni nada, es nomás sabia. Llegué a su casa un domingo. Hacía un calorón de los 1000 diablos. Me recibió en el porche, sentada en su mecedora, espantándose las moscas. «¿Qué traes, mija? Te ves jodida», fue lo primero que me dijo. Me senté en un banquito de madera y no sé por qué me solté a llorar. Le conté todo. Le conté de mi mamá, de la caja, del peso en el pecho, del intento de rezar. Mi tía dejó de mecerse. Se quedó viendo hacia el monte.
donde se veían los mezquites secos y el polvo levantándose. «Ya te lo dio», dijo, «más para ella que para mí». Pinche Lupe, no aguantó nada. Yo pensé que se lo iba a quedar más tiempo. «¿Qué es, tía?», le pregunté limpiándome los mocos. «¿Está maldito o qué? Tírenlo a la basura. Quémenlo». La tía Chelo volteó y me vio con una cara de susto que nunca le había visto. Me agarró la mano con sus dedos huesudos y me apretó fuerte. «¡Ni se te ocurra!», me gritó casi. «Si lo tiras, regresa. Y regresa enojado. No es cosa de tirar, muchacha. Es una deuda». Me metió a la cocina, me sirvió un café de olla que sabía a piloncillo y canela y se sentó frente a mí. «Tu bisabuela Otilia, tú no la conociste. Era una mujer dura, muy dura. Vivían allá por 14, cuando todavía había minas jalando. Ella tuvo muchos hijos, pero el más chiquito, Néstor, se le enfermó. Tenía 3 años. Le dio una fiebre de esas malas, que te secan. El doctor dijo que no había nada que hacer. Otilia se volvió loca. Gritaba, maldecía a Dios, a los santos. Mi tía le dio un sorbo a su café y bajó la voz, aunque estábamos solas. Una noche, la peor noche, cuando el niño ya no podía ni respirar, Otilia agarró ese rosario. No era de ella. Se lo había encontrado tirado en el camino días antes. Se salió al patio, en medio de la tormenta. Estaba lloviendo feo. Se hincó en el lodo y empezó a prometer. Pero no rezaba bonito, mija. No pedía, por favor. Exigía. Decía que daba lo que fuera, que cambiaba lo que fuera, con tal de que el niño no se muriera. ¿Y qué pasó? Pues que alguien la escuchó, dijo mi tía y se persignó. Pero no fue Dios. O si fue, no fue el Dios bueno. Otilia entró a la casa empapada, con el rosario apretado en la mano, sangrando de tan fuerte que lo traía. El niño se curó. Así, de golpe. Al amanecer ya estaba pidiendo comida. Todos decían que era un milagro. Hicieron fiesta. ¿Y entonces? Entonces Néstor creció, siguió mi tía con la mirada perdida. Pero no estaba bien. Era malo. Le gustaba lastimar a los animales. No hablaba, nomás gruñía. Y Otilia se empezó a secar. Decía que cada vez que agarraba el rosario, escuchaba una voz que le decía, falta, falta. La promesa no fue un intercambio de, te doy esto por aquello. Fue una apertura de cuenta, una deuda con intereses. ¿Qué prometió?, pregunté, sintiendo otra vez el frío en la panza. Nunca dijo. Pero cuando Néstor cumplió 20 años, se mató. Se colgó en el granero. Y Otilia, en lugar de llorar, dijo, todavía falta. Mi tía me miró fijamente. Ese rosario no es para rezar, Sofía. Es el contrato. Es el recordatorio de que algo se debe. Y mientras alguien de la sangre lo tenga, la deuda se va pagando poco a poco. Con tu vida, con tu energía, con tu suerte. Otilia se murió con él en la mano, pero no se lo pudieron quitar para enterrarla. Tuvieron que romperle los dedos. Y luego le apareció a tu abuela en la almohada. Y luego tu abuela se lo dio a tu mamá cuando ya no aguantaba los dolores. Y ahora te toca a ti. Me quedé helada. Me sentía ridícula creyendo en cuentos de rancho, pero al mismo tiempo todo tenía sentido. El cansancio de mi mamá, su enfermedad que los doctores no encontraban y cómo se curó mágicamente al dármelo. ¿Y cómo se paga la deuda?, pregunté. ¿Quién sabe? A lo mejor nunca se paga. A lo mejor lo único que quieren es que suframos el miedo. El miedo alimenta, mija. Regresé a Matehuala hecha un mar de nervios. Llegué a la casa y lo primero que hice fue buscar la caja. Ahí estaba, donde la dejé. Pero la sentía vibrar. No vibrar como un celular, sino como esa estática que sientes cerca de los cables de alta tensión. Traté de ser racional. Dije, a la chingada con esto. Agarré la caja, me subí a mi carro y manejé hasta un basurero clandestino que hay saliendo a la carretera 57. De esos donde tiran llantas y cascajo. Me bajé, agarré la caja y la aventé lo más lejos que pude entre la basura. Me subí al carro y arranqué llanta. Sentí un alivio momentáneo, como si me hubiera quitado una mochila pesada.
Puse música, canté. Llegué a la casa, me bañé y me acosté. A las 3 de la mañana me despertó el ruido. Toc, toc, toc. Era un sonido de madera contra madera. Venía de mi buró. No quise prender la luz. El corazón se me quería salir. Me quedé quieta, aguantando la respiración. Toc, toc, toc. Estiré la mano temblando y prendí la lámpara. En el buró, justo al lado de mi vaso de agua, estaba el rosario. Sin la caja, solo el rosario, hecho bola, negro, sucio, y olía a quemado, como a plástico y carne quemada. Grité como loca, lo aventé al piso, pero ahí entendí lo que dijo mi tía. No lo puedes tirar, es tuyo. Desde entonces, hace ya 3 meses, vivo con él. Aprendí que no puedo dejarlo lejos. Si lo intento, me pongo mala. Me da fiebre, me salen moretones en las piernas. Así que lo tengo en la caja, en el cajón. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que he empezado a entender la promesa. No es dinero, no es salud, es soledad. Desde que tengo el rosario, la gente se aleja. Mis amigas ya no me llaman. En el trabajo me evitan. Incluso cuando voy a la tienda, la cajera ni me voltea a ver, me cobra rápido para que me vaya. Es como si el rosario creara un círculo de repulsión a mi alrededor. Me quiere sola. Y anoche soñé con mi bisabuela Otilia. Estaba sentada en mi cama, viéndome. No tenía ojos, solo cuencas negras. Y me dijo con la voz de mi mamá: aguanta un poquito más, mija, todavía falta. Yo trabajaba repartiendo garrafones de agua. Chamba pesada, la verdad. Todo el día subiendo y bajando escaleras, manejando la camioneta esa vieja que teníamos que se le calentaba el motor a cada rato. Llegaba a la casa molido, güey, pero molido en serio. De esos cansancios que te duelen hasta las pestañas. En ese tiempo me junté con la Claudia. La Clau. Teníamos poco. La verdad es que nos fuimos a vivir juntos más por necesidad que por otra cosa. Porque a ella la sacaron de donde rentaba, y yo andaba arrimado con un tío que ya me traía de encargo. Así que juntamos lo poco que teníamos y rentamos un cuartito, un departamento chiquito, de esos que son sala, comedor y recámara todo junto, ahí por la vía Morelos. El problema era que no teníamos muebles. Nada. Teníamos una parrillita eléctrica, un refri que hacía un ruido infernal y ropa. Dormíamos en el suelo, sobre unas cobijas, estilo picnic, pero pues la neta el suelo está cabrón. En invierno el frío se te mete por los riñones y amaneces todo chueco. Yo con la espalda jodida por los garrafones y luego dormir en el piso, no, pues andaba de un humor de la chingada todo el día. Total que un sábado que me pagaron la quincena y me cayó un extra por unas horas extras que me aventé, le dije a la Clau: ¿sabes qué? Vamos a buscar una cama. Ya estuvo suave. No nos alcanzaba para una nueva, ni de chiste. Una base y colchón nuevos te salen en una lana y nosotros andábamos al día. Así que nos fuimos a chacharear. Fuimos a un bazar de esos que se ponen los fines de semana cerca de San Cristóbal. Había de todo, ropa vieja, fierros oxidados, ya sabes. Y al fondo, en una esquina donde daba la sombra de una lona azul, vimos la cama. No se veía mal, ¿eh? Era una base de madera, de esa madera pesada, antigua. No de acerrín prensado como las de ahorita que las ves feo y se rompen. Tenía un color café oscuro, barnizada, con una cabecera sencilla pero bonita. Y venía con el colchón. El colchón se veía, pues usado, obvio, pero no estaba roto ni manchado así gacho. Tenía una funda de plástico puesta, como si lo hubieran cuidado mucho. El señor que la vendía era un tipo flaco, con cara de que no había dormido en 3 días, fumando un cigarro tras otro. Ni nos regateó. Le pregunté cuánto y me dijo un precio que, la neta, se me hizo regalado. 500 pesos por todo, base y colchón. Yo hasta pensé, ¿este güey se la robó o tiene chinches? Revisé el colchón, le levanté las costuras, busqué bichos. Nada. Olía un poco a encierro, a naftalina, pero nada grave. ¿Jala o no jala?, me dijo el tipo, ya desesperado, como si le urgiera deshacerse de la madre esa. Pues va, le dije. Me ayudó a subirla a la camioneta del trabajo que me había prestado el patrón. Le dije que era para una mudanza.
La cama pesaba un huevo. En serio, pesaba como si la madera fuera de plomo. Entre los dos casi nos cerníamos para subirla a la batea. El tipo ni me dijo gracias ni adiós. Agarró los 500 varos, se dio la media vuelta y se puso a recoger unas cajas que tenía ahí. Raro el vato, pero pues, cada quien sus broncas, ¿no? Llegamos al cantón, batallamos horrores para meterla porque el pasillo era angosto. Raspamos la pared, nos raspamos los nudillos, pero al final la armamos. Quedó ahí, en medio del cuarto. Le pusimos unas sábanas que tenía la Clau, unas de flores que le había regalado su mamá, y neta, el cuarto cambió. Ya parecía casa. Esa noche pensamos, por fin vamos a descansar chido. Qué pendejos estábamos. La primera noche no pasó nada. O sea, no hubo ruidos, ni se movieron cosas. Pero no dormí. Me acosté. Estaba cansado. El colchón no era incómodo. Estaba firme, pero no podía apagar el cerebro. Cerraba los ojos y sentía como una presión en el pecho. No de infarto, sino de ansiedad. Ubicas cuando sientes que alguien te está mirando fijo, que sientes la mirada en la nuca. Así. Estaba acostado boca arriba y sentía que si abría los ojos, iba a ver a alguien parado a los pies de la cama. Me daba vueltas, me tapaba, me destapaba. La Clau igual. La sentía que se movía, suspiraba, se acomodaba la almohada. ¿Estás despierto?, me susurró como a las 3 de la mañana. Simón, no me hallo. Hace mucho calor, ¿no? Y sí, hacía un calor seco, sofocante, pero solo en la cama. Te parabas al baño y el depa estaba fresco, normal. Te acostabas y empezabas a sudar, pero un sudor frío, pegajoso. Amanecimos hechos pedazos. Yo me fui a la chamba de malas. Se me cayeron 2 garrafones ese día. Me peleé con un cliente por el cambio. Regresé a la casa y la Clau estaba igual, con una cara de fastidio que no podía con ella. Ni cenamos juntos. Cada quien agarró algo y se acostó. Y así siguieron las noches. No descansabas. Era imposible. Te quedabas dormido por ratitos, pero eran sueños feos. No pesadillas de monstruos, sino sueños tristes. Soñaba que estaba solo en un cuarto gris, esperando algo que no llegaba. Soñaba que me dolía el cuerpo, pero un dolor viejo, de huesos, de artritis. Me despertaba con las articulaciones entumidas, como si hubiera cargado bultos de cemento toda la noche, pero sin haber descansado nada. Lo peor era el olor. Empezó como a la semana. De repente, a medianoche, me llegaba un tufo, un olorcito dulce, rancio, como a medicina vieja mezclada con orines y... ¿Sabes a qué huele cuando entras a un hospital público, a la sala de espera? Esa mezcla de desinfectante barato y enfermedad. Así. Oye, ¿te echaste un gas?, le decía yo a la Clau, encabronado. ¿Qué te pasa, cochino? Eres tú, seguro no te bañaste bien. Huele a miados, Claudia. Revisa si no se metió un gato o algo. Revisábamos todo. Debajo de la cama, detrás del refri. Nada. El olor salía de la cama. Pegabas la nariz al colchón y olía a limpio, al suavizante de las sábanas. Pero te acostabas, apagabas la luz y a los 10 minutos, el olor. Ese olor que se te mete en la garganta y te da náuseas. Las peleas se pusieron feas. Por cualquier estupidez. Porque si dejé la toalla mojada. Porque si ella no lavó los trastes. Pero eran gritos, güey. Gritos de odio. Yo la veía a ella y me caía gorda. Me daba asco verla dormir, con la boca abierta, respirando pesado. Y ella me confesó después que sentía lo mismo. Que verme ahí tirado le provocaba unas ganas de darme una cachetada o de largarse. Era como si la cama tuviera, no sé, como si tuviera mala vibra impregnada. Como si estuviera cargada de algo negro. Hubo una noche que fue la gota que derramó el vaso. Llevábamos como un mes con la cama. Yo ya había bajado de peso. Se me marcaban las ojeras hasta el pómulo. La Clau se veía pálida, jerosa. Esa noche me desperté de golpe, como cuando sientes que te caes. Estaba todo oscuro, y escuché una respiración. Pero no era la de la Clau. La Clau estaba dándome la espalda, respirando suavecito.
La otra respiración estaba aquí, pegada a mi oreja. Era una respiración rasposa, húmeda, como de alguien que tiene los pulmones llenos de flemas. Me quedé paralizado, helado. Sentí que el colchón se sumía a mi lado, pero no como si alguien se sentara, sino como si alguien muy pesado ya estuviera acostado ahí conmigo, entre la orilla y yo. No me atreví a voltear. Te lo juro por mi jefa que no me atreví. Cerré los ojos fuerte y empecé a rezar lo que me sabía, el Padre Nuestro, el Ave María, puras tonterías porque ni religioso soy. El olor a medicina se puso fuertísimo, insoportable, y sentí una mano. No me tocó. Sentí el calor de una mano poniéndose sobre mi pecho, sin tocar la piel, solo el calorcito ese desagradable que irradia un cuerpo afiebrado. Duró segundos, o horas, no sé. Cuando amaneció, yo estaba empapado en sudor y temblando. Le dije a la Clau, esa pinche cama se va hoy. Ella no me discutió. Me dijo, sí, anoche soñé que me moría. Soñé que estaba postrada y que nadie venía a verme, y que me cagaba encima y nadie me limpiaba. Güey, se me puso la piel de gallina. Ese mismo día, domingo, decidí desarmarla. Mientras quitaba el colchón, se me cayó una de las tablas de la base, las que sostienen el colchón. Al levantarla, vi que por la parte de abajo, donde no se ve a simple vista, tenía pegada una etiqueta vieja, medio arrancada. Era una etiqueta de inventario, de esas de metal con numeritos. Decía, Asilo Santa Eduviges, Inven 402. Y tenía una fecha escrita con plumón permanente sobre la madera, defunción 1202. Y abajo otra fecha, defunción 0403. Y otra más. Había como 5 fechas escritas, una debajo de la otra, todas con una diferencia de meses o semanas. Me quedé frío viendo esa madre. Le hablé a un compa, el Tuercas, que tiene una camioneta de redilas. ¿Qué onda? ¿Vas a venderla?, me preguntó cuando vio la cama desarmada en la banqueta. No, güey, vamos a tirarla. No mames, está buena la madera. Si quieres yo te la compro o véndesela a... Que no, le grité. Esta madre se va a la basura, o mejor, la quemamos. La llevamos a un terreno baldío que está camino a las minas de arena, allá donde ya no hay nada, puro monte y basura. Bajamos la madera, bajamos el colchón. Compré 2 litros de gasolina en una botella de coca. Rocié todo. El colchón chupó la gasolina de volada. Le prendí fuego, prendió rápido. El humo que salía era negro, espeso. Y no me vas a creer, pero el colchón, cuando se estaba quemando, hizo ruido. No tronaba como madera, silbaba, como cuando se le sale el aire a una llanta, pero con un tono agudo, feo. Sss. Y el olor. No olía a plástico quemado, olía a carne, a pelo quemado, a ese olor de cuando chamuscas un pollo. El Tuercas me miró con los ojos pelones. Pinche olor culero, ¿qué tenía esa madre?, me dijo tapándose la nariz con la playera. Muerte, carnal, tenía muerte. Nos quedamos ahí hasta que solo quedaron los resortes al rojo vivo y cenizas. Regresamos a la casa. El cuarto se sentía vacío, pero vacío bien. Se sentía ligero. Esa noche volvimos a dormir en el suelo, sobre las cobijas. Y te juro, güey, fue la mejor noche de sueño que he tenido en mi vida. Dormimos como piedras, amanecimos contentos, nos reímos mientras desayunábamos. La relación mejoró de golpe. Se acabaron las peleas, se acabó la mala vibra. Meses después, por pura casualidad, me topé con una nota en el periódico, de esas notas rojas viejas que a veces salen en internet. Busqué Asilo Santa Eduviges. Resulta que lo habían clausurado hacía como un año. Un escándalo. Decían que trataban mal a los viejitos, que los dejaban morir de infecciones que no les daban de comer, y que hubo un brote de algo, una bacteria o qué sé yo, en una de las habitaciones. Murieron varios, uno tras otro, en la misma cama, porque los encargados ni siquiera desinfectaban, nada más sacaban el cuerpo y metían al siguiente desgraciado que llegaba. Y cuando cerraron el lugar por la demanda, remataron todo.
muebles, camas, equipo médico. Todo para sacar lana rápido y pelarse. Y ahí estaba la cama. Una cama donde gente se moría sola, triste, cagada, con dolor y miedo. Y toda esa energía, toda esa angustia, se quedó ahí, en la madera, en los resortes, y nosotros durmiendo encima de eso, absorbiendo eso. Nunca más compro cosas usadas de ese tipo. Prefiero dormir en el suelo 1000 veces. Yo vivo acá por la salida a San Luis, en una colonia que apenas se estaba pavimentando cuando llegué hace como 15 años. Trabajo en lo que caiga, la verdad. Tengo una camioneta, una Ford viejita, de esas de redilas que aguantan todo, y me dedico a hacer fletes, mudanzas, tirar escombro, lo que salga. A veces me va bien, a veces nomás saco para la gasolina y las tortillas, pero pues ahí la llevamos. Mi vieja, la Lupe, vende catálogo y hace postres, y con eso vamos sacando a los chavos adelante. Una vida normal, pues, sin broncas raras. O así era hasta que pasó lo de la casa de mi abuela. Mi abuela, doña Cuca, vivía en el centro, en una de esas casonas viejas de techos altísimos, que siempre huelen a humedad, aunque sea pleno mayo, y esté el sol a todo lo que da. Era una casa grande, de esas que tienen patio central y cuartos que dan vuelta alrededor, como chorizo. La vieja tenía su carácter, eso sí. No era mala, pero tenía esa mirada pesada, de gente que ha visto cosas que uno ni se imagina. Se quedó viuda joven y sacó adelante a 7 hijos ella sola vendiendo comida y haciendo costuras. O eso nos decían. El caso es que la abuela se murió hace como 3 años. Fue rápido, un infarto, y ya, quedó tendida en la cocina. Ni sufrió, dicen. El pedo vino después, con lo de la herencia y la casa. Ya se la saben, las familias se desbaratan por 3 pesos. Que si uno cuidó más a la mamá, que si el otro le pidió prestado y nunca pagó, que si la casa vale un dineral porque está en zona comercial, un despapalle. Mis tíos, que son unos buitres, la verdad, con el perdón de mi mamá, que es la única santa de ahí, luego quisieron vender. Dijeron que la casa se estaba cayendo a pedazos, que el mantenimiento era muy caro, que los impuestos, puro pretexto para agarrar lana rápido. Yo ni me metí. A mí me valía madre el dinero. Yo lo que quería era que dejaran de pelear. Total que apareció un comprador rápido, una constructora que quería tirar todo para hacer unos locales comerciales o departamentos, no sé. Les pagaron bien, creo, pero la condición era que la casa tenía que estar vacía en 15 días. Vacía. Ni un clavo en la pared. Ahí empezó la repartición. O el saqueo, mejor dicho. Fui un domingo a ayudar a sacar las cosas porque, pues, tengo la camioneta. Llegué temprano y ya estaban ahí mis tías peleándose por la vajilla y las sábanas bordadas. Parecía mercado. El ambiente se sentía raro. No feo, no de miedo, pero sí pesado. Como cuando va a llover y se siente la presión en la nuca, así. Había mucho polvo, ese polvo gris y denso que se junta detrás de los muebles que llevan 50 años sin moverse. A ver, mijo, llévate este ropero a casa de tu tía Licha, me ordenó mi mamá. Yo cargaba y callaba. Bajamos camas, colchones viejos que pesaban como si tuvieran piedras adentro, mesas, sillas. Todo era madera buena, de esa caoba o cedro que ya no se consigue, pero todo estaba impregnado de ese olor a la casa. Un olor como a cera quemada y flores secas. Cuando ya casi acabábamos, quedó un montón de cosas que nadie quería o que no sabían cómo repartir. Cuadros viejos de santos con las caras despintadas, espejos manchados por la humedad, sillas que cojeaban, mesitas de centro. Pues agárrense lo que quieran, lo que sobre se va a la basura o se vende al fierro viejo, dijo mi tío Rogelio, que andaba muy apurado contando los billetes mentales de la venta. Yo vi un sillón. Era un sillón individual, de esos orejudos, tapizado en una tela verde oscuro, como terciopelo, pero ya gastada de los brazos. Se veía cómodo. Yo siempre había querido uno así para sentarme a ver la tele y tomarme una chela cuando llego jodido del jale. ¿Nadie quiere el sillón?, pregunté. Llévatelo, está lleno de ácaros esa madre, me dijo mi tía Marta con cara de asco. También agarré una mesita de luz para ponerla al lado,
y una lámpara vieja de esas pesadas de latón. Mi primo Beto se llevó un espejo grande, de cuerpo entero, con marco dorado tallado. Mi tía Licha se quedó con el comedor principal, una bestia de mesa para 12 personas. Mi mamá se trajo varias cajas con ropa vieja y unos cuadros de paisajes. Así, poco a poco, la casa quedó pelona. Cuando cerraron el portón por última vez, sentí un escalofrío. No sé explicarlo. Fue como si la casa soltara un suspiro, pero no de alivio, sino de coraje. Como si le hubieran arrancado las tripas. Cargué el sillón en la Ford, lo amarré bien con la soga amarilla y me fui para mi casa. Lo subí yo solo, a puros riñones, y lo puse en la sala, en una esquina donde daba la ventana. La Lupe lo vio feo al principio. «Ay, viejo, esa cosa huele a viejo», me dijo. «Se lava, mija, se lava. Con tantito fabuloso y una buena asoleada, queda al tiro. Es madera buena». Y sí, lo limpié. Le eché un líquido para tapicería y lo dejé orear. A los 2 días ya me senté ahí a ver el fútbol. Estaba cómodo, la verdad. Se amoldaba al cuerpo. El primer mes todo estuvo tranquilo, lo normal. Pero luego empezaron las cosas raras. No fue de golpe, fue poquito a poco, como la humedad que se va comiendo la pared sin que te des cuenta hasta que se cae el aplanado. Primero fue la Lupe. Ella es una mujer tranquila, alegre, siempre anda cantando cuando cocina. De repente empezó a andar de malas, pero de malas, cabrón. Se enojaba por todo, que si dejé los zapatos en la entrada, que si el perro ladró, que si la comida le quedó salada. Y no eran enojos normales, eran arranques de furia. Me gritaba cosas que ni al caso, cosas hirientes. Y luego, a la media hora, estaba llorando, pidiéndome perdón, diciendo que no sabía qué le pasaba, que sentía una desesperación en el pecho. Yo pensé que era la menopausia o el estrés de la lana, qué sé yo. Uno siempre busca la explicación lógica, ¿no? Luego fui yo. Empecé a sentirme observado. ¿Ubican esa sensación cuando vas caminando en la calle de noche y sientes que alguien te viene pisando los talones? Volteas y no hay nadie, pero la sensación sigue ahí, picándote la nuca. Pues así, pero en mi propia sala. Estaba yo sentado en el sillón verde, viendo la tele, y sentía que alguien estaba parado en la puerta de la cocina, mirándome. Volteaba de reojo y nada. Pero en cuanto regresaba la vista a la tele, otra vez la sensación, pesada, insistente. A veces, por el rabillo del ojo, veía sombras. No bultos definidos, sino como manchones oscuros que se movían rápido, como cuando pasa una mosca cerca del ojo, pero del tamaño de una persona. Y el frío. Hacía un calor del demonio afuera. Estábamos a 30 y tantos grados, y en esa esquina de la sala, donde estaba el sillón, se sentía helado. Pero un frío que calaba en los huesos, no de aire acondicionado, un frío seco. Un día, me encontré a mi primo Beto en el mercado de abastos. Él trabaja ahí cargando cajas. Lo vi flaco, ojeroso, con la piel ceniza. «¿Qué onda, primo? Te ves jodido», le dije, medio en broma. Él no se rió. Me miró con unos ojos pelones inyectados de sangre. «No he dormido, güey. Llevo semanas sin pegar el ojo bien». «¿Por? ¿Broncas con la mujer?» «No. Bueno, sí, también. Se fue a casa de su mamá. Dice que estoy loco». «Pues, ¿qué hiciste, cabrón?» Beto se quedó callado un rato, mirando al suelo, pateando una cebolla podrida. «Es el espejo, güey. El pinche espejo que me traje de casa de la abuela». Yo sentí un piquete en el estómago. «¿Qué tiene el espejo?» «No sé. En las noches». «Güey, te lo juro por mis hijos. En las noches refleja cosas que no están ahí». Me reí nervioso. «No mames, Beto, ya deja de fumar esa madre». «Es neta», me gritó y la gente volteó a ver. Me levanto al baño, paso frente al espejo y veo gente atrás de mí. Veo sombras en el cuarto y se oyen cosas, ruidos, rasguños. Lo tranquilicé como pude, le invité unos tacos y me fui. Me quedé pensando en eso todo el camino. Pinche Beto sugestivo, pensé. Pero al llegar a mi casa, no quise voltear a ver el sillón. Esa noche fue la primera vez que escuché el susurro.
Estaba medio dormido en mi cuarto, que está junto a la sala. Eran como las 3 de la mañana. Escuché clarito, clarito, como si alguien estuviera pegado a mi oreja. Dámelo. Me desperté de un brinco, sudando frío. La Lupe estaba roncando a mi lado. Me levanté, agarré un bat de béisbol que tengo por si las moscas y salí a la sala. Nada. Todo oscuro. El foquito rojo de la tele apagada. Y el sillón ahí, en la esquina, pareciendo un animal agazapado. Me acerqué. Olía fuerte. Olía a cera quemada y a flores secas. El mismo olor de la casa de la abuela. Pero mi abuela llevaba muerta 3 años y el sillón ya lo había lavado yo 1000 veces. Al día siguiente le hablé a mi mamá. Oye, amá, ¿todo bien por allá? Ay, hijo, no sé. Tu tía Licha está en el hospital. ¿Qué le pasó? Se cayó. Dice que se tropezó con la alfombra, pero se rompió la cadera. Y fíjate qué raro. Dice que sintió que la empujaron. ¿Cómo que la empujaron? Pues eso dice ella, que estaba limpiando la mesa, esa grandota que se trajo, y que sintió un empujón en la espalda. Pero estaba sola. Ya ves, la edad. Colgué el teléfono con las manos temblando. La mesa, el espejo, el sillón. Hice unas llamadas más. A mi prima Claudia, que se llevó unas lámparas. A mi tío Rogelio, que se quedó con la vitrina. Todos traían broncas. Claudia tenía una plaga de cucarachas que no se morían con nada. Rogelio estaba perdiendo dinero en su negocio a lo bestia. Le habían robado 2 veces en la semana. Y todos mencionaban lo mismo. El ambiente pesado en sus casas. Las peleas, el insomnio. Ese fin de semana nos juntamos. No fue planeado. Más bien fue cayendo la gente en casa de mi mamá, porque nadie quería estar en sus propias casas. Estábamos en el patio, tomando café y comiendo pan dulce. Pero nadie hablaba mucho. Se sentía el miedo. Se sentía que todos sabíamos algo, pero nadie quería decirlo en voz alta para no hacerlo real. Entonces llegó el tío Felipe. El tío Felipe era la oveja negra. Nunca se llevó bien con la abuela. Se fue al norte muchos años. Regresó medio tocado. Vivía en un ranchito a las afueras criando gallos. Casi no iba a las fiestas, pero ahí estaba, con su sombrero sucio y sus botas llenas de lodo. Se sirvió café, le echó un chorro de aguardiente que traía en una anforita y se nos quedó viendo a todos. «Están todos bien jodidos, ¿verdad?», dijo con esa voz rasposa de fumador. Nadie contestó. Les dije que no vendieran. Les dije que dejaran esa casa quieta hasta que se cayera sola. «Cállate, Felipe, ¿tú qué sabes? Tú ni estabas», le reclamó mi tía Marta, pero sin fuerza. «Sé más que ustedes, bola de pendejos», escupió Felipe al suelo. «Ustedes creían que la jefa sacó adelante a la familia rezando rosarios, ¿verdad? Creían que el dinero para las operaciones, para pagar las deudas del abuelo, para que ustedes estudiaran, caía del cielo por obra del Espíritu Santo». Se hizo un silencio sepulcral. Solo se oía el zumbido de un mosco. «La casa estaba trabajada», dijo Felipe, bajando la voz. «La jefa hizo sus tratos. No sé con quién, ni quiero saber. Pero la casa estaba protegida y cobraba su renta. Todo lo que había ahí adentro, cada mueble, cada trapo, era parte del trato. Servía para contener eso. La casa funcionaba como una presa. Mientras todo estuviera junto, el agua no se salía». Le dio un trago largo a su café con piquete. «Pero ustedes, por ambiciosos, rompieron la presa. Desbarataron la unidad. Y ahora…» Se rió. Una risa seca, fea. «Ahora se llevaron el agua a sus casas. Se llevaron el problema a todos lados». «¿Y qué hacemos?», preguntó Beto casi llorando. «Tío, yo ya no aguanto el espejo». Felipe se encogió de hombros. «Nunca se separa una casa trabajada. O se queda entera, o te llevas la chingadera contigo. Ahora ya no es la casa la que está mal. Son las cosas. Y son ustedes, por haberlas aceptado». «Pues las tiramos y ya», dije yo, haciéndome el valiente. «Quemamos todo a la chingada». Felipe me miró con lástima. «Inténtalo, mijo. A ver si te deja». Esa noche regresé decidido. Llegué a mi casa, agarré el sillón y lo saqué al patio trasero. Rocié gasolina. Mucha. Le prendí fuego. Ardió. Vi cómo la tela verde se ennegrecía, cómo la madera tronaba.
Me quedé ahí hasta que se hizo cenizas. Sentí un alivio enorme. Me metí a bañar y dormí como bebé. A la mañana siguiente, me levanté a orinar. Pasé por la sala. Ahí estaba. No mamen, no estaba el sillón tal cual. No es película de terror gringa donde el mueble aparece nuevo. Ahí estaba la mancha en el piso, la marca de las patas y el olor. El olor a cera y flores secas era insoportable, más fuerte que nunca. Y lo peor, la sensación de que alguien estaba sentado ahí, en ese espacio vacío donde antes estaba el sillón. Fui al patio. Las cenizas seguían ahí. El mueble físico ya no existía. Pero lo que vivía en el mueble, eso no se quemó. Eso se quedó. Han pasado 6 meses. Mi tía Licha no volvió a caminar bien. Beto rompió el espejo a martillazos. Ahora dice que ve los reflejos en las ventanas, en los vasos de agua, en la pantalla del celular apagada. Yo ya no entro a la sala si no es necesario. La cerramos. Pusimos una cortina gruesa en el pasillo. Pero se oye cómo rechina la madera de un mueble que ya no existe. Se oye cómo se acomoda alguien en los resortes que ya fundí. Y mi vieja ahora le pone un vaso de agua y una veladora en el piso, justo donde iba el sillón. ¿Para qué haces eso?, le grité el otro día. Me miró con unos ojos que no eran los suyos. Unos ojos cansados, antiguos, como los de mi abuela. Para que esté tranquilo, me dijo. Si lo atendemos no nos hace nada. Solo quiere estar aquí. Así que aquí estamos, viviendo con esto. La casa de la abuela ya la tiraron. Ahora es un estacionamiento. Paso por ahí a veces y veo los coches parados. Me pregunto si los dueños de esos carros sentirán algo. Si se les bajará la batería, si se les poncharán las llantas. Porque el tío Felipe tenía razón. No era la casa, era lo que se hizo en ella. Y ahora, lo que se hizo ahí, está repartido en 7 casas distintas, creciendo, alimentándose de nuestros miedos, de nuestras peleas, de nuestra mala suerte. No acepten herencias, compas. Neta. Si ven una casa vieja llena de cosas, déjenla caer. Que se la coman las termitas. Porque hay cosas que es mejor que se pudran solas a que se vengan a vivir contigo. Todo empezó por la mendiga necesidad, como siempre. Yo andaba jalando en una bodega, allá por la zona industrial, cerca de Gobernador Curiel, acá en Guadalajara. Un jale matado, la neta. Entraba a las 6 de la mañana a checar inventarios, mover cajas, lidiar con los choferes que siempre llegan de malas. Total que vivía hasta Tlajomulco y me aventaba 2 horas de ida y 2 de vuelta en el camión. Ya estaba harto. Mi vieja, la Sandra, me decía que buscáramos algo más céntrico, pero pues con lo que ganaba y lo que ella sacaba poniendo uñas, no nos alcanzaba para nada decente. Hasta que salió esta oportunidad en Santa Tere. Un depa en planta baja, de esos viejos, techos altos, piso de mosaico que ya ni se usa. El dueño era un señor ya grande, don Efrén, que nomás quería que alguien le cuidara el local de abajo, porque él ya se iba a ir a vivir con su hija a Vallarta. Nos lo dejó barato. La bronca es que el depa estaba pelón, vacío. Nomás tenía la estufa y un boiler que prendía cuando se le daba la gana. Nos mudamos un sábado. Me acuerdo que hacía un calor de los 1000 demonios. Y pues ahí tienes, con las pocas chivas que teníamos. Un colchón, la tele, una mesa de plástico y parale de contar. La ropa la teníamos en cajas de huevo apiladas contra la pared. Se veía bien gacho, la neta, pero pues era nuestro espacio. A la semana de estar ahí, iba yo caminando de regreso de la chamba. Me bajé del 380 antes porque había un tráfico horrible por la normal. Y me fui caminando entre las callecitas. Y en una esquina, creo que era por Juan Álvarez, estaban demoliendo una casona enorme. De esas de antes, con patio central y todo. Ya la mitad estaba abajo, puro escombro y polvo. Y afuera, en la banqueta, tenían un montón de cosas rematando. Puertas, ventanas, fierros viejos. Y ahí lo vi. Era un ropero. Un armariote de madera oscura. Creo que era cedro o encino, pesadísimo. De 3 cuerpos. En medio tenía un espejo biselado, ya medio manchado por el tiempo.
de esos que te deforman un poco la cara si te mueves rápido. A los lados, puertas sólidas con unas tallas simples, nada muy garigoleado, nomás unas líneas rectas. Se veía entero, sucio, lleno de polvo de la demolición, pero entero. Me acerqué a ver. El encargado de la obra, un tipo todo lleno de cal, me dijo: «Lléveselo, jefe. Dame 500 pesos y es tuyo. Nomás estorba». 500 pesos por un mueble de madera maciza era un regalo. Yo pensando en las cajas de huevo y en que a la Sandra le iba a gustar tener dónde colgar sus vestidos. Le dije que sí, pero que cómo me lo llevaba. Total, le di otros 200 a unos chalanes de ahí mismo para que me ayudaran a cargarlo hasta la casa, que estaba a unas 3 cuadras. Sudamos la gota gorda. Pesaba como si estuviera relleno de plomo el condenado. Para meterlo al depa tuvimos que quitar la puerta de la entrada porque no pasaba. Raspamos la pared, nos machucamos los dedos, pero entró. Lo pusimos en el cuarto, frente a la cama. Ocupaba casi toda la pared. Lo limpié con aceite para muebles, le saqué kilos de tierra. Por dentro olía raro. No mal, no a podrido. Olía a encierro, a alcanfor y a madera vieja, muy penetrante. Dejé las puertas abiertas 2 días para que se ventilara. La Sandra estaba contenta. Acomodó todo bien rápido. «Mira qué elegante se ve», me dijo. Y sí, la neta le daba otra vista al cuarto, aunque se sentía medio apretado. La primera semana no noté nada raro. O sea, uno llega cansado, cena algo, ve la tele y se duerme. Caes como tronco. Pero a la segunda semana me tocó turno de tarde y llegaba a la casa como a la 1 de la mañana. La Sandra ya estaba dormida. Esa noche llegué, me quité las botas tratando de no hacer ruido, me serví un vaso de agua y me fui al cuarto. Me acosté. Estaba a punto de quedarme jetón cuando lo escuché. Toc, seco, como si alguien le diera un golpecito con el nudillo a la madera. Abrí los ojos. Me quedé quieto, escuchando. Pensé, es la madera que cruje. Ya ves que dicen que los muebles viejos trabajan con los cambios de temperatura. Silencio. Pasaron como 5 minutos. Ya me estaba relajando otra vez. Toc, toc. 2 veces, seguiditas. Pero no sonaba a crujido, ¿me entiendes? El crujido es como un rechinido, un criic. Esto era percusión, golpe. Como si tú estuvieras adentro y le pegaras a la puerta para que te abran, pero suavecito, sin querer despertar a nadie, nomás para avisar que estás ahí. Me senté en la cama. La Sandra ni se movió. Tiene el sueño bien pesado. Me le quedé viendo al ropero. Con la luz de la calle que entraba por la cortina, el espejo brillaba un poco. Se veía negro el mueble, una mancha enorme en el cuarto. ¿Quién anda ahí?, susurré, sintiéndome bien estúpido. Nada. Me levanté, fui y abrí las puertas. Nada. Mi ropa, la ropa de Sandra. Zapatos abajo. El olor a alcanfor me pegó en la nariz. Cerré y me volví a acostar. Pensé que eran ratas. En esas casas viejas hay un chingo de ratas que se meten entre los muros. Seguro era eso, una rata atrás del mueble. Pero al día siguiente el sonido cambió. Era sábado. La Sandra se fue con su mamá y yo me quedé solo en la casa haciendo limpieza. Estaba trapeando la sala y tenía la música puesta. No muy alto. Unos corridos ahí para pasar el rato. De repente, entre canción y canción, se oye un pum fuerte, como si se hubiera caído algo pesado adentro del cuarto. Fui corriendo, pensando que se había caído el tubo de la ropa o algo. Entré al cuarto y todo estaba normal. El ropero cerrado. Silencio total. Abrí las puertas, todo en su lugar. Moví los ganchos, nada. Ahí sí me saqué de onda. Me agaché a ver si el mueble estaba calzado bien. A lo mejor estaba cojo y se asentó de golpe. Lo empujé. Ni se movió, sólido como una roca. Regresé a la sala, le bajé a la música. Me quedé parado en el pasillo, orejeando. Pasó media hora. Y luego, otra vez, pero más quedito. ¡Toc! 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 Venía de adentro. Estoy seguro. No era la pared, no era el vecino. El sonido tenía esa resonancia hueca de la caja de madera. Me acerqué despacito, caminando de puntitas. Pegué la oreja a la puerta del lado derecho. Y te lo juro por mi jefa que escuché algo. No eran golpes. Era como
como si alguien estuviera pasando la uña por la madera por dentro. Un rasguño muy, muy suave. Screech, screech. Me hice para atrás de un brinco. Se me erizaron los pelos de los brazos. ¿Qué pedo?, dije en voz alta. Salí del depa. Me fui a la tienda a comprar unos cigarros, nomás para salirme de ahí. Cuando volví, ya estaba la Sandra. No le dije nada para no asustarla, y aparte porque iba a decir que estoy loco. Pero las cosas se pusieron más densas. La vecina de al lado, doña Lucha, una señora ya grande que se la pasa barriendo la banqueta nomás para ver quién entra y quién sale, me paró un día en la mañana. «Oiga, Beto», me dice, «¿tienen visitas?» «No, doña Lucha, ¿por?» «Ah, es que anoche escuché como que andaba un niño corriendo, o jugando. Se oían golpecitos en la pared que da con ustedes. Pum, pum, pum». Dije, «A lo mejor vino algún sobrinito». Sentí un frío en la espalda bien culero. «No, oiga, estuvimos solos. A lo mejor fueron las tuberías». La señora se me quedó viendo raro, como escaneándome. «Pues quién sabe, pero se siente pesado, ¿eh? Desde que trajeron ese armatoste, la casa se siente cargada. Tengan cuidado». Yo me reí, nerviosón, y me fui. Pero sus palabras se me quedaron. Cargada. Y sí, la neta sí. Entrar al cuarto se sentía diferente. El aire estaba como espeso. A veces entrabas y hacía más frío que en la sala, aunque la ventana estuviera cerrada. Y el olor. El pinche olor a alcanfor ya no se quitaba con nada. Compramos aromatizantes, pusimos incienso, nada. La ropa se impregnaba. Yo iba al trabajo y sentía que apestaba a viejo. Una noche, ya como al mes, la cosa escaló feo. Eran como las 3 de la mañana. Me despertó un sonido constante, rítmico. Toc, 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 toc. Rápido, insistente. Abrí los ojos y vi a la Sandra sentada en la cama, tiesa, mirando el ropero. Estaba temblando. «Beto», susurró con la voz quebrada, «hay alguien adentro». Me levanté de golpe, prendí la luz. El ruido paró en seco, así, instantáneo. La Sandra estaba llorando. «Beto, te juro que vi la manija girar. Se estaba moviendo». «Estás soñando, gorda, tranquila», le dije, pero yo también estaba cagado de miedo. Fui al ropero. Agarré la manija. Estaba fría, helada. Jalé la puerta. Se atoró. «Chinga», murmuré. Jalé más fuerte. No abría. Como si tuviera llave, pero ese ropero no tenía llave. Las chapas estaban viejas y rotas. Jalé con las 2 manos metiendo el pie en el marco para hacer palanca. «¡Abre, chingada madre!», grité. Y de repente, ¡pum!, se abrió de golpe. Casi me voy de espaldas. Adentro, nada. Las camisas colgadas, quietecitas. Los pantalones. Todo inmóvil. Pero el frío que salió de ahí adentro. No mames. Fue como abrir un congelador. Un vaho helado nos pegó en la cara. Y el olor ya no era solo alcanfor. Olía a algo más. Olía como a tierra. Tierra húmeda. Como cuando llueve. Pero más sucio. Esa noche no dormimos ahí. Nos fuimos a la sala. Tiramos el colchón al suelo. Y ahí nos quedamos con la luz prendida. La Sandra me dijo que ella ya no quería ese mueble ahí. Que lo sacara. «Mañana lo saco, te lo prometo», le dije. Pero al día siguiente me habló el jefe bien temprano. Que había bronca en la bodega. Que tenía que irme en chinga. Me fui, con la promesa de que en la tarde veía qué hacía con el ropero. Todo el día estuve pensando en eso. No me podía concentrar. Tenía esa sensación de angustia, de que algo estaba pasando en mi casa mientras yo no estaba. Salí temprano. En lugar de irme directo a la casa me desvié. Fui a donde estaba la demolición. Ya casi terminaban. Ya no había casa, puro terreno baldío aplanado. Pero vi que en una caseta de lámina todavía estaba el velador, un viejito que cuidaba la maquinaria. Me acerqué. «Buenas tardes, jefe. Oiga, una pregunta. De la casa que tiraron aquí, ¿usted conoció a los dueños?» El viejito me miró, escupió al suelo y se acomodó la gorra. «Sí, cómo no. La familia Monroy. Vivieron aquí como 40 años. ¿Por qué o qué?» «Es que les compré un mueble, un ropero grandote de madera oscura». Al viejito le cambió la cara. Se puso serio, serio. Dejó de masticar lo que traía en la boca. «¿El ropero del cuarto de atrás? ¿El que estaba en la planta alta?» «Pues no sé dónde estaba, pero es uno grande, con espejo en medio». El señor negó con la cabeza mirando al suelo. «Uy, compa, ese mueble tenía historia.
Don Rogelio, el dueño, nunca dejó que nadie lo tocara. Decían que lo iban a quemar con la casa. ¿Por qué?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. El viejito se acercó más a la reja bajando la voz. Mire, esto fue hace un chingo. Yo estaba chamaco, pero se cuenta en el barrio. Los Monroy tenían un hijo, un huerco, le decían el Paquito. Era medio especial, decían. Travieso, pero de esos que no miden el peligro. Un día estaban jugando a las escondidas o algo así, quién sabe. Los papás salieron, se fueron a una fiesta y dejaron al niño con la muchacha. Pero la muchacha se quedó dormida o se salió con el novio. Ya ve cómo son. El Paquito se escondió, dicen que se metió al ropero ese. El viejito hizo una pausa, mirando hacia el terreno vacío donde antes estaba la casa. El cerrojo de ese mueble tenía maña. Por fuera abría fácil, pero por dentro, si se cerraba la aldaba, ya no había manera. El niño se encerró, y ahí se quedó. Sentí que se me bajaba la presión. Me tuve que recargar en la malla ciclónica. ¿Murió ahí? Lo encontraron 2 días después, dijo el viejo seco. Los papás pensaron que se había escapado, o que se lo habían robado. Buscaron por todo el barrio, la policía y todo, hasta que la señora, la mamá, entró al cuarto a buscar una ropa para la búsqueda y, pues ahí estaba. Dicen que el niño se desgarró las uñas tratando de abrir, que golpeaba y golpeaba, pero como la madera es tan gruesa y la casa es grande, nadie lo oyó. Y menos si la casa estaba sola. Me quedé helado, no podía ni hablar. Ese mueble, siguió el viejo, nunca lo quisieron sacar. La señora se volvió loca, se sentaba frente al ropero a platicar. Decía que el niño seguía jugando ahí adentro. Cuando la señora murió hace poco, los hijos vendieron el terreno para hacer depas y les valió madre todo. Pero ese mueble está maldito, compa. Tiene el encierro adentro. Le di las gracias al viejo, ni sé cómo, y me fui casi corriendo. Llegué a la casa sudando frío. Entré. La Sandra no había llegado de trabajar. El silencio en el depa era absoluto, pesado. Caminé hacia el cuarto. Me paré en el marco de la puerta. Ahí estaba el ropero, imponente, oscuro. Y entonces lo escuché, clarito. No golpes, no rasguños. Escuché una respiración agitada, corta, como de alguien que ha estado llorando mucho y ya no tiene aire. Venía de adentro. Me dio un ataque de pánico, pero de esos que te hacen reaccionar por instinto. No lo pensé, no razoné. Me entró una furia, un miedo convertido en rabia. Agarré un martillo que tenía en la caja de herramientas en la cocina. Regresé al cuarto. ¡Ya estuvo!, grité. Le metí un martillazo al espejo. ¡Crash! Se rompió en 1000 pedazos. Y juro por mi vida, que cuando se rompió el vidrio, se escuchó un grito. Un grito ahogado, sordo, como si le taparas la boca a alguien. Empecé a darle de martillazos a la madera, a las puertas, a las bisagras. Desarmé esa madre a pura violencia. La madera crujía, se astillaba. Cada golpe que daba sentía que le estaba pegando a algo vivo, pero no me importaba. Quería destruirlo. Quería que dejara de sonar. La Sandra llegó cuando yo ya estaba sacando los pedazos a la calle. Me vio todo sudado, con las manos cortadas por el vidrio, los ojos desorbitados. ¿Qué hiciste, Beto? Ayúdame, le dije. Ayúdame a sacar esta chingadera. No me preguntó nada. Me vio la cara y supo que no era momento de preguntar. Entre los dos sacamos las tablas, las puertas rotas, los cajones. Lo dejamos todo en la esquina, donde pasa el camión de la basura. Esa noche, dormimos en un hotel barato. No podíamos estar en la casa. Al día siguiente, cuando volvimos, los pepenadores o el camión ya se habían llevado todo. No quedaba ni una astilla en la banqueta. Entramos al depa. El cuarto se sentía vacío. Pero vacío bien. Vacío de no hay nada. No vacío de alguien te está viendo. El aire corría. El olor a alcanfor y tierra había desaparecido. Nunca volvimos a escuchar nada. Ni un golpe, ni un rasguño. Pero te voy a decir una cosa. Nos cambiamos de casa a los 2 meses. No aguantamos. Porque aunque el mueble ya no estaba, quedó una marca en la pared. Una mancha de humedad justo con la forma del ropero, que no se quitaba por más que pintáramos. Y a veces, cuando estoy solo y hay mucho silencio, me empiezo a mirar las uñas.
y me acuerdo de lo que dijo el viejo, y me entra una desesperación en las manos, unas ganas de rascar algo, que me tengo que salir a la calle a que me dé el aire.